Buenos días, estamos de vuelta y hoy vamos a tratar un tema muy importante que es la contabilidad. Dentro de la contabilidad podemos encontrar la aplicación de las normas internacionales de información financiera y también veremos un poco sobre la implicación o la práctica de la contabilidad dentro de las sociedades fiduciarias. Antes de empezar, eh, podríamos observar la opinión que tienen algunos compañeros sobre el tema. Veamos. Buenos días, mi nombre es Néstor Rey. El día de hoy les traigo el tema de contabilidad fiduciaria. La contabilidad fiduciaria se rige mediante la resolución 3600 de 1998. Esta contabilidad fiduciaria no se debe mezclar con los negocios de los fideicomitentes. Es decir, la contabilidad fiduciaria dentro de una fiducia tiene sus ingresos y sus egresos. Y la contabilidad del fideicomitente también tiene sus ingresos y sus egresos. Es decir, que si se mezclan, deben haber pues una pérdida de tanto de uno como del otro. También mediante las disposiciones regulativas se pueden clasificar los negocios fiduciarios. Es decir, un negocio fiduciario de inmobiliaria no se puede mezclar con uno de fuente de pagos, ya que pues tienen una contabilidad muy diferente. También requiere un análisis detallado, es decir, que una parte es incluir pero no limitarse. Esto quiere decir que mediante el contrato se pueden incluir pues reglas y derechos de ambas partes. Y no limitarse quiere decir que al recibir dinero tienen un límite, pero si la persona puede dar más dinero, pues se hace la modificación mediante el contrato. El test de riesgos y beneficios, es decir, mediante la ley 100 de 1995, que se dicen sobre los riesgos que conocemos nosotros como riesgo moderado, riesgo, riesgo alto, medio y bajo. Esos son los que nosotros conocemos. Pero también conocemos el riesgo moderado, el riesgo conservador y el riesgo alto. Tenemos un alcance y derecho de uso. El alcance y derecho de uso es decir que mediante los derechos tenemos un alcance para el fideicomitente o para la fiducia. Y la responsabilidad del riesgo crediticio también tiene que ver con la ley 100. Es decir, que todas las empresas fiduciarias, todas las fiduciarias tienen un riesgo crediticio. Bueno, el siguiente tema es la contabilidad para el fideicomiso. El ANIC 40 en la sección 16 nos dice sobre las propiedades de inversión. En el NIC 32 y 39 nos dice los instrumentos financieros. En la extracción de materiales y activos biológicos nos dice sobre el NIC 6 y el NIC 41. En el acuerdo de concesión es el NIC 12 y el 34. Y en la 9, 12, 14 nos habla sobre los instrumentos financieros e intereses en otras entidades. Esta contabilidad en el fideicomiso es muy importante saber, sobre todo para nosotros los que estudiamos pues la parte de la contabilidad fiduciaria, saber qué NIC le corresponde a nuestro negocio fiduciario, ya que si sabemos sobre esa NIC y la leemos, nuestro negocio fiduciario puede llegar a tener aún mayor éxito. Recordemos que las NIDs son las normas internacionales informativas y en la parte financiera, lo cual nos permite regirnos y soportarnos en ellas para no correr riesgos crediticios ni tampoco pérdidas dentro de nuestro negocio fiduciario. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Joana Cruz. Hoy voy a hablar sobre la contabilidad en la fiducia. ¿Quién rige esta contabilidad? Las NIC. Estas son las normas internacionales de la contabilidad. En la fiducia la contabilidad debe ser detallada. Vemos que en fiducia puede manejar un patrimonio autónomo, la contabilidad también la registra la NIC.
Para lo que es el encargo, también la contabilidad va con las normas internacionales de la contabilidad. Podemos ver que en el artículo 43 nos habla de las cuentas de orden. Las cuentas de orden van activos, pasivos y patrimonio. Esta contabilidad debe ir por aparte. En toda fiducia la contabilidad debe ir por aparte. ¿Bajo la estructura de qué clase? De la clase número 7. Acá podemos ver que las sociedades fiduciarias registran sus negocios bajo las cuentas fiduciarias, que son cuentas que van decretadas por el PUC en el PUC 2650 de 1993. El valor asignado del bien van en las cuentas de orden y que van por 82, empiezan 82, 95, 20, bienes en fideicomiso. Así las cosas, podemos ver que la superintendencia bancaria pues, nos hace regir por el Plan Único de Cuentas. Bueno, ya vimos lo que opinan nuestros compañeros sobre el tema que vamos a tratar. Ahora démosle otra definición o hagamos una especie de conclusión sobre todo lo que dijeron. Entonces, empecemos por definir qué es contabilidad. La contabilidad no es más que un sistema de registros de los gastos, de los ingresos y de todas las operaciones económicas que se realizan o que realiza en una empresa. ¿Para qué sirve la contabilidad? La contabilidad sirve para, digamos, estar al día o para la toma de decisiones en cuanto a inversiones, en cuanto a cambios, digamos, de estrategias en la parte comercial, definición de costos, precios, etcétera, y para saber qué tan rentable o cómo nos está afectando, digamos, un índice económico o, bueno, qué sé yo, sirve para miles de cosas. Esa es la finalidad de la contabilidad. Bueno, habiendo definido ya qué es contabilidad, pasemos a aclarar algunos temas sobre la normatividad en Colombia respecto al tema de la contabilidad de las sociedades fiduciarias. Entonces empecemos por el artículo 19 del Código de Comercio, que nos dice o nos habla sobre la inscripción del registro mercantil, que para las personas dedicadas al comercio debe ser de carácter potestativo y para las sociedades fiduciarias es de carácter obligatorio, que éstas hagan la inscripción de su registro mercantil en la constitución, modificación o liquidación de la sociedad. También encontramos que el 1233 del mismo Código de Comercio nos habla sobre que los bienes fideicometidos se debe llevar una contabilidad separada o aparte de la contabilidad propia de la fiduciaria o de los bienes de la fiduciaria y del fideicomitente. Debe ser totalmente individual. También encontramos el artículo 1234, que es básicamente una descripción detallada sobre las obligaciones del fiduciario, donde nos menciona nuevamente que el fiduciario está obligado a llevar una contabilidad separada para cada negocio de sus bienes, de los bienes del fideicomitente y de todos los negocios que tenga en el momento. También nos dice que el fiduciario está obligado a invertir los negocios donde sea necesario para cumplir con a cabalidad con el objeto del contrato. Nos dice también que una de las obligaciones del fiduciario es mantener los informes o generar los informes al fideicomitente sobre su gestión. También nos habla sobre que el fiduciario debe asumir su vocería para la defensa de los bienes fideicometidos, y pues estar atento a la consulta con el superintendente bancario para aclarar si está faltando alguna de sus obligaciones o si no entiende el alcance que éstas tienen. Bueno, también encontramos el artículo 146 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que nos habla un poco sobre las cuentas de orden. Las cuentas de orden en la fiducia son cuentas que reflejan los activos, los pasivos, el patrimonio y otras operaciones que
por carácter jurídico o por carácter contractual la sociedad fiduciaria tenga con otras entidades o con otros clientes. La ley 100 de 1995 también tendría que ver o tiene injerencia con la parte de la contabilidad, ya que esta deja las reglas, deja descritas las reglas relativas al riesgo crediticio, del riesgo crediticio de las sociedades, y pues hace como una especie de descripción sobre todo lo que debe contener o lo que debe tener en cuenta la sociedad fiduciaria para implementar un sistema de administración de riesgo crediticio SARC. Bueno, en cuanto a las NID, aclarado el tema de las leyes y de la normatividad en Colombia, pues en cuanto a las NID podemos decir o podemos definir las NID por su sigla como las Normas Internacionales de Información Financiera, y estas corresponden a un conjunto de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas que exponen información financiera de manera transparente y muy entendible. Las NIC se basan en principios, lo que lleva a un aumento del juicio profesional de los funcionarios encargados de la parte financiera. Esto quiere decir que son un tema de calidad contable y transparencia en la información. Acá ya cuando se habla de NIC, pues se reemplaza la palabra contabilidad por información financiera, y podemos decir que en cuanto a la parte fiduciaria o en cuanto a las sociedades fiduciarias, la aplicación de las NIC no es o no está específicamente diseñada o no es directamente aplicable a su contabilidad. Bueno, podemos concluir que la contabilidad dentro de una sociedad fiduciaria está regida o se basa específicamente sobre mantener la contabilidad separada de los bienes propios de la fiduciaria y de los bienes y de los otros negocios que ésta esté operando en el momento, ya que las NIC no nos dictan reglas específicas, sino que son cosas muy generales. Y como lo dijimos, pues las NIC se basan en principios y no en reglas impositorias. Entonces podemos concluir que es un tema muy importante dentro de la fiducia y que se encuentra enmarcado en las normas que escribimos anteriormente. Gracias.